Señor ministro, muchísimas gracias. De verdad, fantástica su charla. Bueno, pasamos ahora a presentar a nuestro siguiente conferencista. El señor Alejandro Haddad es un experto en la vida, es un experto en la muerte. Con eso ahí te cancelo lo que vas a hacer de ahora en adelante. Ya les voy a contar por qué. El doctor Alejandro Haddad es médico cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene un doctorado en la Universidad de Oxford en filosofía, es un fellow del Royal College of Physicians de Canadá, fellow del Canadian Academy of Health Sciences, fellow del Royal Society of Arts y doctor honoris causa en leyes de Barcelona. Actualmente es profesor de la Facultad de Medicina de la Escuela de Salud Pública Dalla Lana de la Universidad de Toronto, donde es director del Instituto para la Equidad de Salud Global e Innovación. Fuera del contexto académico, lidera organizaciones con y sin ánimo de lucro dedicadas a abordar situaciones que parecen imposibles de resolver a través de redes de colaboración globales y locales. Además de eso, el doctor Alejandro Haddad es el padre de 3 niñas, es mi abuelo académico, porque es el padre de mi padre académico, el doctor Freddy Bojanini, que desafortunadamente no está acá, y pues mi inspiración en la anestesiología y en la humanidad. Doctor Alejandro Haddad, por favor, acompáñenos. El pasador. Abuelo. ¿Qué tal el nieto? Bueno, nieto, mi hermano tocayo. Así que es un placer, tocayo, estar aquí. Gracias por la oportunidad de poder compartir 3/4 de una unidad de vida. Yo divido mi vida en periodos de 1 hora. Me decían, hay que vivir en el momento. No pude. Se va muy rápido. Carpe diem, el día, muy largo. Al momento que me he dado cuenta ya me lo había gastado todo. Entonces llevo más de 10 años con el esfuerzo de dividir lo que me quede en periodos de 1 hora y lo llamo unidades de vida. Y trato de vivirlas en la forma más intensamente posible. Entonces vamos a compartir al menos 3/4 de una unidad de vida y hemos decidido estar aquí. Entonces hagamos que valga la pena. Como sabía que el tocayo, mi hermano querido, iba a hablar de la estupidez de la inmortalidad, entonces dije, tocayo, ¿qué tal si hablamos un poquito de la sabiduría de la muerte? ¿Y qué tal si le diéramos un giro a la conversación para complementar lo que vimos con un componente más positivo? ¿Qué pasa si a la muerte la posicionamos como una fuente de sabiduría y de transformación de nuestras vidas? Y ya Alejo comenzó a desarrollar ese terreno y voy a tratar de construir. Él muy claramente, y en el libro que es maravilloso, que acaba de publicar, se enfoca en escritores. Yo quiero invitarnos a que compartamos un poquito de tiempo con otros grupos. Porque fuera de la medicina, la muerte es realmente una fuente de sabiduría. Y no sé si reconocen estos 2 personajes. Y voy a comenzar a interactuar con ustedes tanto como sea posible. Levante la mano. ¿Quiénes son estos 2? Ahí está. Joaquín Rodrigo y Vicky, de quien Joaquín Rodrigo era marido. Hace 80 años, Joaquín Rodrigo, ¿quién ese nombre? Ahí va. Esa pareja, feliz, hace 80 años, esperando a su primer bebé, enfrentan una situación muy difícil. De esos dilemas éticos brutales, complejos, que nos hablaba el tocayo, en donde había que tomar una decisión si salvar al niño o a la madre. Este hombre tiene que vivir esto. Y al final, este bebé nace muerto.
Él se va a su casa y esto es lo que le produce. Ya había compuesto el primer movimiento del concierto de Aranjuez. Y esto que me está dando piel de gallina corporal total es su forma de expresar un dolor tremendamente profundo. Y está teniendo una conversación con Dios. Él está diciendo ¿por qué? ¿Por qué? Y ahora, ¿qué va a pasar con mi mujer? Ya habían visto a su niño muerto. Y el resultado de esto, que fue devastador, produjo uno de los regalos más lindos en la historia de la música. Y aquí 80 años más tarde, estamos viviendo el resultado de una muerte. Y es muy difícil encontrar una versión que lo capture, porque la mayoría de los intérpretes no sabían sobre lo que había sucedido. Esto lo confesó Vicky, que era quien le transcribía la música, porque Joaquín Rodrigo era ciego de los 3 años de edad. Y componía su música y la escribía en braille. Y su mujer la transcribía. Era una música muy, muy, muy talentosa. Y él no tocaba guitarra. Él componía el piano e hizo este concierto para guitarra. Y aquí estamos. Murió en el año... Entonces, ¿cómo podemos darle la vuelta a esta fuente de miedo tan grande? Tal vez nuestra principal causa de miedo es la muerte, y convertirla en fuente de vida y de belleza y de sentido. Entonces, esta es una mujer que lo está componiendo con un director uruguayo y la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Esta es la mejor versión que he escuchado y se siente, ¿no? Se siente. Vale. Y con esta transición un poco abrupta, quiero invitarnos a aterrizar un poquito y a proteger tiempo. A proteger tiempo para movernos a la primera persona. Usualmente hablamos de la muerte y de los muertos en tercera persona. Los pacientes, las familias, Joaquín Rodrigo, su bebé. Entonces quiero invitarnos a pensar en nosotras, como personas, en mí, y tratar de ir a un sitio donde usualmente no vamos, que hablamos de la muerte. Y lo que eso supone es que sabemos qué es. ¿Qué pasaría si le dedicáramos unos segundos a hacernos esta pregunta y a escuchar qué nos dice nuestra voz interna, esa que está ahí casi todo el tiempo y que ignoramos durante casi toda nuestra vida, lo que llamamos conciencia? ¿Qué es la muerte? Tocayo, es un regalo que me hiciste. Me dijiste, este es un espacio prerreflexivo, dijo el otro día. Un espacio donde usualmente no vamos. El espacio en donde debemos pensar sobre cómo pensamos. Y donde podemos sentir cómo sentimos. ¿Cuántos médicos o médicas hay en esta sala? Levanten la mano, por favor. ¿Okay? ¿Cuántos no médicos o médicas hay en esta sala? Okay. Que se consideren profesionales de la salud. ¿Okay?
tocayo, un profesional de la salud. Ok, vale, ok. O de la enfermedad por lo menos. Ok, vale, exactamente. ¿A cuántas de las personas que están aquí con grado médico, cuántas de nosotras puede recordar cuando tuvimos esta conversación sobre qué es la muerte? Levanten la mano. ¿Sí? Vale. 10%. ¿Qué es la muerte? Depende. Ajá, depende. Epicuro decía que no le preocupaba porque mientras él estaba, la muerte no estaba y cuando la muerte estuviera, ella no estaba. Entonces, ¿qué es la muerte? No está. No está. ¿Alguna otra? ¿Cómo? Ausencia. Ausencia, ok. Así quieres dejarla. ¿Y esto lo aprendieron en la facultad? Epicuro y ausencia. Porque mi pregunta era, ¿qué recuerdan de lo que estudiaron en la facultad? Yo no me acuerdo que alguien mencionara Epicuro en la facultad o ausencia. Eso fue, qué alegría verte, mi maestra. Ausencia. Recuerdo nuestras conversaciones como si fuera ayer. ¿De qué hablamos en las facultades cuando el tema es la muerte? ¿Cómo? O no se menciona, o había 10% de las personas aquí que dijeron que habían recibido algún tipo de información. ¿Cómo? El fin. ¿El fin de qué? El fin de la vida. El fin de la vida. Como la enemiga. Y cuando uno dice el final de la vida, viene otra pregunta. ¿Y qué carajo es la vida? Y esa sí que nos la hacemos con menos frecuencia. Y es una pregunta muy válida. ¿Qué es la vida? ¿Cómo? La muerte es olvido, liberación, una transición. Pero no sé si me están diciendo cosas que estudiaron en la Facultad de Medicina o cosas. Fíjense, esto no me suena mucho a currículo, ¿eh? Ni siquiera en las Javerianas, para que vean ustedes. ¿Ah? Nos enseñaron a evitarla, como no llegar allá. Entonces, ¿qué les parece si hablamos un poquito sobre lo que otras personas que le han dedicado su vida entera a esto tienen que ofrecernos? ¿Les parece? Dale. Entonces, el primer abordaje de esto tiene que ver con nuestra condición de animales. La muerte es lo que sucede cuando el organismo no es capaz de mantenerse. Y hay una historia preciosa sobre qué es la muerte desde el punto de vista médico y legal, que ha fluctuado en los últimos siglos. Y el predominante hasta el siglo pasado era la cesación de la función cardiorrespiratoria. Le ponía uno el espejito al frente de la persona, como en las películas, si ahí no había vaporcito, estaba muerto. Cuando introdujimos el soporte cardiorrespiratorio que podíamos hacer que una persona pudiera seguir funcionando cardiovascular y respiratoriamente, entonces se nos presentó un problema muy serio porque ya eso abrió la posibilidad de trasplantes. Y entonces se nos vino el componente cerebral. Y hay dos. Uno es el abordaje del cerebro total, que incluye la muerte del tallo cerebral, y la otra, el cerebro superior. Y esto se llama la perspectiva animalista. Y en la mayoría de los países del mundo declaramos a alguien muerto cuando hay o incapacidad para seguir funcionando cardiorrespiratoriamente, por un lado, o una muerte cerebral que podemos declarar desde afuera, porque no nos podemos meter en el cerebro a la gente, con las mejores técnicas disponibles en un momento determinado. ¿Vale? Complejo. Pero como sociedad tenemos que vivir y tenemos que tomar este tipo de decisiones. Y hemos estado razonablemente cómodas con ese abordaje, hasta cuando empiezan a pasar situaciones como esta. Hace 2 o 3 semanas, un niño en Inglaterra declarado muerto. Ya su padre y su madre habían firmado el permiso para donar sus órganos.
Y el carajito se despertó. Ahora se están haciendo estudios de resonancia magnética funcional, en donde personas en estado vegetativo que se pensaba que no tenían ninguna función, están ahí presentes, lo que nos ha llevado a un segundo abordaje que tiene que ver con el cerebro superior, que se llama la perspectiva mentista, que uno se muere cuando la mente cesa de funcionar y se considera que es irreversible. Esto tiene también sus dificultades. ¿Qué es la mente? ¿Cuándo sabemos que deja de funcionar? ¿Depende del cuerpo o no? Y mientras estamos tratando de resolver esto, nos vienen noticias como esta, también muy recientes, en donde un profesor de la Universidad de Yale, con su equipo, decapitó a 200 cerdos y se las ingenió para mantener el cerebro de los cerdos vivo 36 horas. Entonces ahora, teóricamente, hemos abierto la puerta a que nuestras mentes puedan funcionar independientemente del cuerpo, creándonos dificultades en el futuro no tan lejano para determinar cuándo alguien está muerto. Si mi cuerpo está fallando, ya estos transhumanistas que están metiéndole miles de millones de dólares a la inmortalidad, están soñando con que en el año 2045 no solo seamos capaces de trasplantar nuestro cerebro a un organismo artificialmente construido, sino que nos integremos con lo que se llama el Internet de las cosas. Y anticipan que para el año 2045 esto va a suceder. Y este es el primer paso, la capacidad de trasplantar nuestro cerebro a un entorno en donde pueda estar vivo. Entonces, ¿qué tal que yo sienta que estoy deteriorándome y se me abra la posibilidad de que me lleven a una sala de cirugía, me decapiten y hagan que mi cerebro esté funcionando en otra condición que para nosotros en este momento no es parte de nuestra conversación? Y todo esto por parte de los mercaderes de la inmortalidad. Que somos mercaderes de la inmortalidad, estos sí que están yendo más allá. Entonces otro grupo está diciendo, no, un momento, lo que importa es la persona. ¿Vale? Lo que importa es la persona. Y una persona no es solo su conciencia, sino sus relaciones. Entonces, mientras yo tenga la capacidad de ser consciente y de mantener relaciones y pueda tener una identidad, yo estoy vivo. ¿Okay? Aún si me pasa en mi cerebro a un aparato. Y entonces viene un grupo que está creando esta generación de geminoides que son sus copias, preparándose precisamente para cuando esto suceda. Y entonces aquí viene el dilema, que si yo soy consciente de una copia mía y tengo que hacer la transferencia hacia mi copia, ¿hay que matar esta? ¿Y quién lo va a hacer? ¿Y qué derechos tiene la otra? Entonces, esto está abriendo un panorama bastante interesante y podría dedicarle una semana a esto. Esto es un abrebocas para decir, hay que tener mucha humildad. Creo que es parte del mensaje del tocayo. Tenemos que cuidarnos muchísimo de nuestra insatisfacción y de nuestra ansiedad existencial por saber que se nos va a acabar. Se nos va a acabar lo que en este momento tenemos. Y esto está volviéndose cada vez más interesante porque le abre la puerta a lo que se llaman los posthumanos. Momento en que seamos capaces de crear a nuestros sucesores, que ya no van a ser dependientes de una estructura carbónica o de tener, como dice Yuval Harari, la integración de la conciencia con la inteligencia. Ya los desarrollos de inteligencia artificial están haciendo que
podamos tomar mejores decisiones de las que tomamos nosotros si se las dejamos a los computadores. Eso está pasando en el sector financiero, en las agencias de viajes, en el sistema de viajes, etcétera, en donde estos algoritmos están básicamente tomando control de la vida. Y esto es un ejemplo... Una inteligencia artificial se lanzó como candidato a muy alcalde interesante. de Tama, un distrito de Tokio, Japón. El Esta primer inteligencia candidato a la artificial, alcaldía, o IA, es conocida como Matsuda Michihito y adoptó una personalidad femenina robótica para la campaña electoral, cuya publicidad invadió las calles de Tokio, quedó de haciendo tercera en las campaña a elecciones. la par de los candidatos humanos. Bajo el eslogan "La inteligencia artificial puede cambiar a la ciudad de Tama", el plan de gobierno que presentó a los electores sonaba tan falso y tentador como el de cualquier político humano, y consistía en emplear políticas justas sin falsedades, implementar rápidamente políticas pensando en el futuro y acumular información para poder liderar la siguiente generación. Parecería que de a poco el transhumanismo disfrazado de ciencia ficción parece ir convirtiéndose en una realidad. Y hay una de estas que, sí, miren, muchos candidatos y quedó de tercera. Y ya en Arabia Saudita le dieron ciudadanía a Sofía, que es una robot operada con inteligencia artificial. Entonces esta línea está cada vez más borrosita. Y nosotros seguimos obsesionados con la parte animalista, y creo que le debemos dedicar un poquito más de tiempo a esto y a qué es la vida. ¿Qué es la vida? Porque ahí es donde nos enfrentamos con la muerte. Y llamarla por su nombre. Nos aterra la muerte. Nos da un miedo profundo. Pero le tenemos miedo ¿a qué? ¿A qué le tenemos miedo? A la morida. Porque hay tres posibilidades. Una es tener miedo a la muerte en sí. Lo segundo, a la morida. Y la tercera es a dejar de existir. Y voy a tratar de desarrollar estas tres. ¿Vale? Entonces, Bertrand Russell creo que comenzó esta conversación con respecto a la sabiduría y su relación con el miedo y con la muerte. Hace ya muchos años decía, el miedo es la fuente principal de la superstición y vencerlo es el principio de la sabiduría. Entonces el objetivo es vencer al miedo para abrir la posibilidad de ser sabios o sabias. Esto de la sabiduría, que está en el corazón de la filosofía, filosofos. Filo es amor, sofos, sabiduría. Parece que esta palabra filosofía fue usada por primera vez por Pitágoras, a quien le dijeron, usted es un sabio. Dijo, no, yo no soy un sabio, yo no soy un sofos. Yo soy un filosofos. Soy un amante de la sabiduría. Entonces, un amante de la sabiduría es alguien que está interesado en vencer al miedo. Y si el miedo más importante que tenemos es el miedo a la muerte, entonces aquí hay una conexión entre la sabiduría y la muerte. Es el tema que estoy tratando de desarrollar. Pero ¿qué es la sabiduría? Es fascinante. Esto parece no tener fin. El otro día, hace más de 10 años, hice una pregunta, ¿qué es la salud? Me parecía ridícula. Estas preguntas son muy importantes. Hablamos de la sabiduría, ¿sí? ¿Y qué es? Y ustedes no se imaginan el trabajo tan grande que requiere tratar de responder esta pregunta, porque aún los mismos filósofos la han descuidado. Así como le pasó a Heidegger cuando se dio cuenta de que hablamos del ser y hablamos del ser y 2000 años hablando del ser y no nos habíamos parado a decir ¿y qué es el ser? Hablamos de salud y hablamos de salud y hablamos de salud y no nos paramos a decir ¿y qué es la salud? Hablamos de la muerte y hablamos de la muerte y no nos paramos a pensar sobre qué es la muerte. Entonces quiero
hacer una primicia, y este es mi esfuerzo incompleto, imperfecto y absolutamente humilde de tratar de resumir el mensaje de muchísimas personas que han tratado de responder esta pregunta. Y yo voy a declarar un sesgo personal en donde estoy tratando de posicionar estas preguntas importantes como habilidades, que nos den la oportunidad para aprender. Entonces, ¿qué tal que la sabiduría sea una habilidad para bajarle la mecha a la vida, bajar la velocidad? Esto requiere bajarle ritmo a las cosas, porque estamos premiados por responder y por correr. Entonces, la sabiduría requiere tener la capacidad, la habilidad de bajarle la velocidad a la vida, para pensar y gestionar la incertidumbre que es inevitable. Es lo único cierto que tenemos. ¿Sí? Escuchando a esa vocecita interna que llamamos conciencia, o mí, con humildad y paciencia, porque no tenemos idea de nada, como bien lo decía el tocayo. Conscientes de nuestra mortalidad para gozar de la mejor vida posible. ¿Sí? Entonces, no sé qué les parece. Primera vez que aparece en público esto y tengo que agradecerle a muchísimas personas la contribución. Lo único que hice fue pegar cosas y ponerle habilidad al principio. ¿Sí? Entonces, la filosofía es el amor a esto. Y vemos que hay mensajes a través de los tiempos. Así como el tocayo desarrolló escritores, yo estoy desarrollando filósofos. Y hay una superposición entre los dos. Montaigne fue un revolucionario que nos dio el ensayo, el primer bloguero. Y en sus ensayos, básicamente lo que está tratando de hacer es replicar una conversación con su mejor amigo, que era Etienne de la Boétie, que a los 18 años escribió un ensayo sobre la servidumbre voluntaria que le dio nacimiento a la filosofía política, a los 18 años. Vale la pena leerlo. ¿Sí? Pero Montaigne lo dijo clarísimo: filosofar es aprender a morir. Entonces le da un giro. Dice, el aprender cómo morir nos enseñará cómo vivir. Y si practicamos cómo morir, practicaremos cómo ser libres. Este hombre conectó tres cosas: la muerte, la vida y la libertad. Y Etienne de la Boétie dijo que tal vez le tenemos tanto miedo a la libertad como le tenemos a la muerte. Por eso estamos dispuestos a darles nuestra autonomía a personas que sabemos que son incompetentes y los llamamos reyes o presidentes. ¿Sí? Y básicamente preferimos darle control sobre nuestras vidas a otras personas que asumir la responsabilidad de vivirlas auténticamente. El corolario de esto es que tal vez le tenemos más miedo a la vida que a la muerte. Y mientras más estudio esto, más me está dando la sensación de que hay algo que vale la pena prestarle atención. Heidegger, tal vez compitiendo con Wittgenstein por el título del filósofo más importante del siglo XX, desafortunadamente nazi. Sí, tuvo relaciones con Hannah Arendt, que era judía, su estudiante, etcétera, lleno de contradicciones. Dijo algo muy importante. Dijo, solo si enfrento la muerte en mi vida de lleno, podré librarme de la angustia y liberarme para ser yo mismo. ¿Sí? Y este introdujo el término Dasein, ¿sí? Que somos nosotros, esa conciencia que estamos dirigidos hacia la muerte. No podemos endosársela a alguien más, la tenemos que vivir nosotros. Es inevitable, va a suceder. ¿Sí? No sabemos cuándo va a suceder. ¿Sí? Y eso nos llena de ansiedad. Y al enfrentar eso, si decidimos enfrentarlo, ¿sí? Podremos ser libres para ser auténticos. Entonces el mensaje está viniendo a través de los tiempos. A través de los tiempos, consistentemente por más de 2000 años, como verán en un segundo. ¿Ve? La pregunta es,
porque no le hemos prestado atención, y si eliminamos las preguntas de por qué, que son muy complejas, porque termina en psicoanálisis, y la convertimos en una pregunta de cómo podríamos prestarle atención a estos mensajes, cómo podríamos comenzar a integrarlos en nuestra vida. Entonces, otro personaje fabuloso, Séneca, nos da una pista, que yo creo que para mí fue el descubrimiento más grande de todos. Séneca dijo, o escribió, el componente más importante de la sabiduría es la tranquilidad. Esto hay que digerirlo. La tranquilidad. Hemos logrado desarrollar esa habilidad cuando nos podamos sentir tranquilos. La tranquilidad. ¿Qué tan tranquilos estamos? ¿Qué tan tranquilos estamos? Y Epicuro usó una palabra preciosa, que es la ataraxia. Es la tranquilidad que logramos cuando nos liberamos del miedo a la muerte y nos liberamos del apego a las cosas, incluyendo a otra gente. Esto es una tranquilidad mezclada con libertad. Séneca, que tuvo la mala suerte de ser profesor de Nerón cuando era un adolescente, fue forzado a retirarse y Nerón, en un momento determinado, paranoide, le ordenó suicidarse. Y este pobre hombre trató de suicidarse en 3 formas distintas. Primero se cortó las venas y su mujer también, y no se moría. Nerón mandó una orden de que su mujer no se matara, le vendaron, ella quería morirse con él. Pidió cicuta para morir como Sócrates y tampoco lo mató. Y era asmático, y dicen que murió sofocado en un baño de vapor. Mi hipótesis es que le pidió a sus esclavos que lo mataran porque no había forma de morirse. Y este hombre, cuando sabía que tenía que morirse, escribió algunas de las obras más importantes de su vida. Y aquí cierra el círculo nuevamente. Dice, la mejor forma para lograr tranquilidad es aprendiendo a morir. Aprender a morir para aprender a vivir. Y en el camino, lograr tranquilidad y libertad para ser auténticos y gozar de ataraxia. Este es el mensaje más importante. Y el campeón mundial es Sócrates, que no escribió una sola palabra como Jesucristo o Mahoma. Entonces no sabemos si Platón, que era un dramaturgo, usó a su mejor actor, Sócrates, para vendernos una figura ahí que tal vez no... Pero hay por lo menos otro reporte de la muerte de Sócrates que confirma mucho de lo que Platón escribió. Y Sócrates es realmente el mejor ejemplo y tal vez el primer ejemplo grande que tenemos de alguien que logró eso. Entonces no es imposible. No es imposible aprender a morir, no es imposible lograr tranquilidad, ser auténtico, ser coherente y lograr ataraxia. Entonces ya sabemos que es posible. La pregunta es, ¿cómo lograrlo? A gran escala, comenzando con nosotras mismas. Entonces, vienen ejemplos un poco más recientes. Este era un profesor de filosofía en Inglaterra que estudiaba la muerte hasta cuando le diagnosticaron una enfermedad terminal y empezó a hacer reflexiones de este tipo. Dice, todo lo que podemos decir sobre la muerte es que es real o no es real. ¿Sí? Es lo único que podemos decir y es nuestra percepción y punto. Si pensamos que la muerte es real, entonces la muerte es una pared en blanco. Así como esta. Una pared en blanco. Sin embargo, para aquellos que piensan que no es real, entonces la muerte es la puerta a otra vida.
Y estas son básicamente las dos posiciones. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros aquí pensamos que es una pared blanca? ¿Quién cree que la muerte, es como una pared blanca, ¿Quiénes consideran la muerte como una puerta? Marta me decía que parece una nevera, muy apropiada, una puerta o una nevera. Voy a refrasearla un poquito. ¿Quiénes creen que hay otra vida? Ok. Interesante, para los que no están viendo atrás, más o menos 90% de la audiencia. ¿Quiénes creen en Dios? Ese Dios cristiano abrámico, 90% de las personas. ¿Quiénes no creen en Dios? ¿Quiénes no están seguros o seguras? 5%, 90% de las personas aquí creen en Dios, un Dios cristiano abrámico, con otra vida. De acuerdo con esto, tengo que tener mucho cuidado con lo que diga de aquí para adelante. Y esto es consistente con otra encuesta que hicimos de 3.000 profesionales de la salud en Colombia, y el 90% dijo, yo creo en Dios, y creo que hay otra vida, y creo en el Dios de acuerdo con la fe cristiana. Y eso parece reflejar en gran medida lo que nos sucede como profesionales de la salud. Entonces tengo una pregunta, ¿por qué nos da tanto miedo la muerte? Si creemos tanto en Dios, ¿por qué luchamos tanto contra eso? Entonces, ¿es la voluntad de Dios que se muera esta persona o no es la voluntad de Dios? ¿Por qué la resistimos tanto? Entonces aquí hay de verdad una oportunidad para reflexionar un poquito, decir, creo en Dios, creo en otra vida, entonces ¿por qué estoy tan acojonado? Porque no la podemos tener de dos formas al mismo tiempo. Pero no, va a estar uno a la diestra de Dios Padre, sí sabemos. El que cree en mí vivirá para siempre y será... Y es el paraíso que perdimos porque las mujeres curiosas nos hicieron salir del Edén, Y como dice Marta, mi esposa, castigamos a la curiosidad con la muerte y el sufrimiento, mientras cuando Caín mató a Abel lo mandamos para otro pueblo. Entonces la muerte volverá al paraíso. Entonces si es así, si es tan bueno, y no creemos en Gulliver y lo que pasó ahí, entonces ¿cuál es el problema? ¿Por qué no le bajamos la mecha a tanta medida desesperada para que la gente viva? ¿Y a qué viene la rezadera? Si Dios es todopoderoso y lo sabe todo, ¿para qué diablos tenemos que tratar de persuadirlo para que haga esto o aquello? No, de verdad, pónganse a pensar. Y yo creo que esto vale la pena un poquito de reflexión en su momento. Yo creo que lo voy a dejar por ahí. Marta estará diciendo, párale, Alex, párale. Y quiero aquí hacerle homenaje a Epicuro. Bien como lo mencionaste, Epicuro hace 2300 años dijo la muerte no existe. Pensaba en la pared. Es una pared blanca. Y este hombre, el filósofo reciente que murió, Mason, decía, es algo que no podemos conceptualizar. Y estoy a punto de ponerlo en una categoría como la vida, como la conciencia, el ser consciente de nuestra existencia o el libre albedrío. Esa categoría de las cosas que nuestro aparato cognitivo e intelectual nos impide entender y que tenemos que ser muy humildes. Hay ciertos puntos a partir de los cuales no podemos tener respuestas independientemente de lo que intentemos. Entonces dice, como bien lo comentaste, cuando yo estoy aquí la muerte no está y cuando la muerte está yo no estoy. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El qué? Ahí está. Entonces, ¿qué han declarado no existente en varias ocasiones papas? Entonces, un constructo que parece que creamos y que está en la jurisdicción del Papa decidir si existe o no. Entonces, otro concepto interesante ahí que vale la pena, si un papa puede decir que no, pero entonces el papa es infalible, pero entonces que está ahora está diciendo que en Chile la embarró porque los curas pedofílicos. Entonces, muy interesante.
O ver a un papa, ya Marta dirá, Alex, párale. Pero es que no puedo evitar hacer estas preguntas. A Juan Pablo II le dan unos tiros, la siguiente vez que sale con vidrio antibala. Yo decía, ¿cómo el papa sale con vidrio antibala en el papa móvil? ¿Cómo me está ayudando esto a manejar mi miedo a la muerte? Claro, un papa con vidrio antibala. Entonces, este tipo de cosas creo que vale la pena dedicarles un poquito de tiempo. Es lo único que estoy diciendo en algún momento. Entonces, Google, claro, estos billonarios de Silicon Valley, que ya se están dando cuenta que tener miles de millones de dólares en una cuenta no es suficiente. Yo realmente tengo fantasías con Warren Buffett, que es el más viejo de todos. Warren Buffett parándose en la mitad de la noche con ganas de orinar. Y el hombre con la vejiga llena y va al baño. Y se para al frente del inodoro. Nadie puede orinar por Warren Buffett. Y se para y tiene la próstata grande. Y empieza a pujar Warren Buffett y a tratar de sacar orina con ¿cuántos? 60,000 millones de dólares. El oráculo de Omaha. El mejor inversionista en la historia de la humanidad. Y esta meao no puede salir. Y está haciendo fuerza Warren Buffett y dice, en costeño diría, mierda, me voy a morir. Entonces, ¿qué hace este hombre? Pone plata en iniciativas que van a prolongarle la muerte, la vida, y tratar de luchar contra la muerte. Y casi toda la gente más rica del mundo le está invirtiendo dinero a eliminar la muerte. Y esto salió en la portada de Time. ¿Será que Google puede solucionar la muerte? Otros lo están considerando como una enfermedad que hay que curar. La muerte hay que curarla. ¿Ven? Y un amigo, Ray Kurzweil, el líder de los transhumanistas, lo reclutó Google. Y le dijo, Ray, ¿por qué te fuiste para allá? Me dice, porque me dieron recursos ilimitados. Ilimitados. ¿Ok? Y si ustedes miran la investigación que financiamos en prácticamente casi todos los países, más del 85% de los fondos que están yendo a investigación en este momento están tratando de contribuir a la inmortalidad. Entonces tenemos por un lado los mercaderes de la inmortalidad y por el otro lado los mercaderes de la muerte. Los que nos venden las comidas puercas, y que celebramos, bueno, en fin, ya esa es otra conversación. ¿Bien? Eso nos trae a nosotras las personas que trabajamos en el sector de la salud. Mi abuelo, que era médico, tenía este dibujo de Ivo Saliger en su oficina. Y ahí la veía. El médico manteniendo a la muerte, a raya, además irrespetuoso con la mujer, ¿no? Una mujer desnuda, vulnerable. Pero esta era la imagen de la medicina que yo tenía cuando yo entré a la facultad. ¿Y qué dice uno en la entrevista? ¿Por qué quiere estudiar medicina? Para ayudar a la gente. ¿Y qué significa ayudar a la gente? Luchar contra la enfermedad. ¿Y por qué? Porque es que... Muy bien. Entonces, ¿cuál es nuestro papel en todo esto? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué justifica nuestra existencia? ¿Y qué tipo de rendición de cuentas debemos tener? Sobre todo si decimos que creemos tanto en Dios y en otra vida. Y si nos da miedo el infierno, ¿por qué mierda no nos portamos mejor entonces? Para eliminarle el miedo al infierno. Y hacemos el punto, esto irrelevante, pero aquí estamos haciendo esto. ¿Ok? Y eso está pasando aquí. ¿Qué nos ha llevado ahí? ¿Cómo podemos reflexionar al respecto? Decir, ya es suficiente. Complejo. Pero si no tenemos este tipo de conversaciones, no va a suceder nunca. Y sé que algunas personas aquí me lo han dicho. Yo tengo amigos que me llaman y dicen, extrañamos al Alex de Oxford, del cuantitativo, ¿no? El que va a hablar de la medicina basada en la evidencia, en las guías de práctica clínica, en los ensayos clínicos controlados. Es que esto es lo que tenemos que estar hablando. Estos son chorradas. No son chorradas, estas son las cosas más importantes de las que podríamos hablar. Y a lo que deberíamos dedicarle más tiempo.
Y voy a hacer otro pequeño experimento, que lo estoy haciendo en todas partes del mundo, y la primera vez que lo hice fue en el año 2011. Tenía 1.600 profesionales de cuidados paliativos en la sala. Gente que se dedica su vida, en teoría, a morir con dignidad. Y les voy a hacer la pregunta, levanten la mano, por favor, si ustedes querrían morir como mueren sus pacientes ahora. Una mano, 2 manos, sus pacientes, 4 manos, 4 manos. Bueno, 4 manos, tenemos que tener una conversación. De los 1.600 personas de cuidados paliativos en esa sala, los papas y las emperatrices del universo de los cuidados paliativos, ni una sola mano se levantó. ¿Ok? Y esta es la gente que le está dedicando su vida al final. En inglés, básicamente, no pude resistir, está grabado. Dije, what the fuck? ¿Cómo así? Entonces, ¿qué carajo está pasando? No queremos morir como están muriendo nuestros pacientes. Entonces, ¿qué nos hace eso a nosotros? ¿Cómo se describe a alguien que está haciendo algo que no le gustaría que se lo hicieran? Y entonces esto se vuelve más personal, porque está pasando desde el principio. ¿Sí? Entonces, si no somos nosotras las que tenemos este tipo de conversación, ¿quién? Y como alguien decía, y si no ahora, ¿cuándo? Y si no aquí, ¿dónde? ¿Sí? Entonces, creo que es un momento de hundir el botoncito de pausa, bajarle la velocidad a la vida y tratar de reflexionar un poco, que nosotros somos la autoridad en gran medida. ¿Sí? Y con mucha humildad, tratar de decir, ¿sí? Yo soy parte de esto. Entonces, imaginémonos que hoy te hacen un diagnóstico de una enfermedad terminal. Hoy, ya en este momento nos llega un texto ahí, papá, lamento mucho decirte, que tienes un cáncer y esto no pinta bien, quiero hablar contigo o lo que sea, y solo tienes 3 meses de vida. ¿Okay? Para vivir independientemente y no importa lo que se haga. No importa lo que se haga. Esto es lo que se llama un ejercicio de pensamiento, un experimento de pensamiento, que lo usan mucho los filósofos. Imaginémonos. ¿Okay? No perdemos nada imaginándonos este tipo de cosas. Podemos ganar mucho. ¿Ustedes creen que es posible una buena muerte? Levanten la mano. ¿Ok? Ah, muy bien. ¿Quién no cree que es posible una buena muerte? Hay gente que piensa que no es posible una buena muerte. Muy seria. Levante la mano quien no piense que sea posible tener una buena muerte. ¿Ok? Entonces, ¿quién no está seguro o segura? ¿Ok? Digamos que hay unas 100 personas, 99%, 97% creen que sí es posible una buena muerte. ¿Qué es una buena muerte? Sin sufrimiento, sin dolor. ¿Cómo? Vestido. Acompañado con conciencia, fíjense. ¿Ok? Pues, ok. ¿Qué sería innegociable para ustedes? Fíjate, esto está en primera persona. Querríamos estar vestidos, acompañados, sin dolor, sin sufrimiento. ¿Cómo? El dolor no es negociable. Analizamos el currículo de las facultades de salud en 3 países donde tenemos datos, Gran Bretaña, Australia y Canadá. La conclusión es que si uno está estudiando para ser veterinario, recibe 5 veces más formación en alivio del dolor que si está estudiando medicina. ¿Ok? Entonces, sin dolor. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando al alivio del dolor? Sin sufrimiento. ¿Cuáles son las causas de sufrimiento? La fatiga, por ejemplo. 50% de los pacientes con cáncer con fatiga discapacitante. Ya vamos a las enfermedades, ya vamos a los síntomas sociales. Pero esto es la fatiga. ¿A quién le enseñaron manejo de fatiga formalmente en la carrera? 50% de los pacientes con cáncer y es debilitante. Entonces, ¿nos importa el sufrimiento? Sí, a nosotros. El alivio del dolor para nosotros. Vestidos a nosotros, acompañados para nosotros. ¿Y qué sería no negociable?
Es la pregunta. ¿Y qué es la dignidad? Entonces, ese es el tipo, la dignidad. Sí, claro, la dignidad. ¿Y qué es esa vaina? ¿Y cuándo sabemos que lo hemos logrado o no? ¿Y es un indicador o no? Y si no es un indicador, ¿por qué? Porque ya nos volvimos un brazo del sector financiero, que tal vez es la conclusión más grande de lo que nos está pasando. Esto que llamamos sector de la salud de la enfermedad no tiene que ver con la salud o con la enfermedad realmente, con los pacientes o su bienestar. No, no, no. Es una manifestación más del sector financiero. En Estados Unidos, los presidentes de empresas que más ganan dinero, comparados con los bancos, con las empresas de tecnología, de energía, las petroleras, son los gerentes de las empresas de enfermedad. Cadenas de hospitales, aseguradoras, en promedio 35 millones de dólares al año, más que todos los demás. Estos son 8 o 9 trillones de dólares, 8 o 9 trillones de dólares, trillones anglos al año. Esto es más grande que defensa y que todo lo demás. Ya veo la señal de Tomás con el reloj. ¿Okay? Entonces hicimos una encuesta, la primera, en donde hicimos estas preguntas y las 3 conclusiones son: quiero morir en mi sitio preferido. ¿Okay? Que usualmente la casa, pero en algunos momentos queremos morir en un hospital para no molestar a nuestra familia, lo que sea. Pero que me pregunten dónde y que el sistema me ayude a morir donde prefiero. Segundo, apoyado por mis seres queridos. Yo tener amor. Y tercero, quiero morir sin dolor o sufrimiento. Y esto cubre 50% de las necesidades que hemos analizado más de 800 publicaciones y las hemos codificado todas. Y estas son las señales que estamos recibiendo. ¿Bien? Necesitamos unidades de cuidado intensivo para esto. Infraestructura, superespecialistas. Que queremos voluntad. Esto requiere, porque además el dolor en la mayoría de los casos se puede manejar con guías. Y tenemos especialistas que pueden participar cuando nuestras guías no sean suficientes. Satisfacer las necesidades del 50% de la población, incluyéndonos a nosotros, porque estos son datos de profesionales de la enfermedad. Lo podríamos hacer ya, si nos diera la gana. Porque esto sí no es, además financieramente tendría mucho más sentido. Si de verdad el PIG nos importara en el sentido que nos debería importar. En fin. Y Tomás, voy a acelerar aquí un poquito, que es el tercer tema. Es la angustia existencial. Me encanta que lo pases a angustia festiva de alguna forma. O a existencia festiva. Existencialismo festivo, tocayo. ¿Okay? Pero esta angustia existencial es básicamente el miedo que nos da reconocer que no vamos a estar. Y este es mi mentor, mi papá, mi abuelo por escogencia, Murray Enkin, 95 años de edad, el padre de la obstetricia moderna. Un día, en el año 2008, me dice: Alex, ¿me ayudarías a preparar para mi muerte? Yo, ¿me ayudarías a prepararme para mi muerte? Ya tengo 85 años. Dije, claro, con mucho gusto. ¿Y qué significa eso? Me dijo: yo quiero leer sobre la muerte, quiero aprender sobre la muerte, quiero hablar sobre la muerte, quiero pensar sobre la muerte, quiero, como dijo Simon Critchley, tener la muerte en mis labios. Pero a mi esposa, a Eleanor, le asusta. Y yo creo que tú eres la mejor forma, la mejor persona para apoyarme. Le digo, con mucho gusto. 3 meses más tarde, paciente y yo en mi propio hospital, con un diagnóstico posible de cáncer. Y cuando estoy parado ahí digo, joder, me voy a morir yo, y yo llevo toda mi vida dedicada a apoyar a otra gente y se me olvidó la primera persona. Me di cuenta que no había pensado en mi propia mortalidad. Y enfrenté mi propia angustia existencial. Y entonces le dije, Murray, preparémonos, primera persona plural. Y empezamos a leer, y voy a resumirles ya muy rápidamente. Primera lección. Estamos escribiendo con aire sobre aire. Nadie es importante. Nadie. No somos importantes, vamos a desaparecer. No hay una sola especie que haya sido dominante, que ha vivido para siempre. Los dinosaurios vivieron cientos de veces más que nosotros. Si creemos en los dinosaurios, ¿no? Y que el mundo se creó hace más de 5.000 años. Esa es otra conversación. ¿Vale? Pero decía Kurt Vonnegut, estamos escribiendo con aire sobre aire. Mozart escribió con aire sobre el aire. Vamos a desaparecer en 5, en 50, en 500, 5.000, en 1.000.000 de años, no importa, pero vamos a desaparecer y esto va a ser irrelevante. Díganme algo de un premio Nobel del año pasado por más de 1 minuto y escojan cualquiera. No, la gente que dedicó su vida para ser importante. ¿Okay?
Segundo, podemos creer cualquier cosa. Si creemos que la plata tiene valor, podemos creer cualquier cosa. O que un metal, que ni siquiera nos podemos comer. Entonces, la asignación de valor es un ejercicio mental, un malabarismo mental del carajo. Y si podemos creer esto, podemos creer cualquier cosa. Entonces, ¿qué nos gustaría creer? Es la pregunta. Imaginémonos que somos espectadores en una película. O vamos un poquito más allá. Y nos creemos esto, que la vida es una historia en la que creamos, narramos, actuamos y editamos y leemos al mismo tiempo mientras aprendemos. ¿En qué tipo de historia nos gustaría vivir? ¿Qué tipo de personaje querría ser? Con Marta y nuestras hijas decidimos ser personajes en una historia de amor. Y nos tocó estudiar qué es el amor y todo eso. Y somos cómplices. Entonces alguien que viene de un drama no lo aceptamos en nuestra vida. Tú estás en otro género. Vete con otros personajes de drama. Crimen, tampoco. ¿Ves? Misterio, menos. ¿Ves? ¿Okay? Y somos cómplices, estamos reclutando gente en todas partes del mundo. Es decir, ¿tú querrías ser parte de nuestra historia de amor? Sí, bienvenido. ¿Qué tipo de historia quieres tener tú? Y vamos a ser tú actores de reparto. Y vamos a jugar nuestro papel ahí. Y tal vez la única forma en que tengamos para conocernos es creándonos a nosotras mismas. Y esto nos puede sacar del atolladero del conócete a ti mismo, que es muy complicado. Y aquí viene el miedo nuevamente. ¿Qué haríamos si no tuviéramos miedo? Cuando me dicen, preséntate en reuniones, yo me presento. Mi color favorito es el agua marina. Lo que más feliz me hace es no saber. Y mi miedo más grande es la vulnerabilidad física. Que me dé un derrame cerebral, quede hemipléjico y no me pueda matar. Y caer en manos de mis colegas. Entonces, si caigo aquí hemipléjico sin poder hablar, por favor, no me hagan gran cosa. Si hago un síncope, no llamen ambulancia, no me lleven a ningún lado. Denme cariñito y ya está. Y si es posible, si no me puedo matar, denme una manito. ¿Ok? Entonces yo le pregunto a la gente, ¿no? Y esta es una de las preguntas más gordas de todas. Si fuéramos realmente conscientes de nuestra mortalidad, estaríamos aquí. Si fuera nuestro último día. Levante la mano quién estaría aquí si fuera su último día. ¿Vale? ¿Ok? Un 20 a 30% de las personas. ¿Vale? Una oportunidad para reflexionar para los demás. ¿Dónde estaríamos? ¿Haciendo qué? ¿Y qué nos está evitando estar donde querríamos estar o desearíamos estar? ¿Y qué miedo nos está previniendo eso? Entonces me tocó enfrentar mi miedo mayor anterior. Este fue mi regalo de cumpleaños de mis hijas y sus parejos para mis 50 años. Algunos de ustedes ya lo han visto. Me dijeron que estaba loco, que quería tener un funeral de verdad y hacer una eulogía en reversa, agradecerle a todo el mundo y tal. Me dijeron, estás loco, la gente no va a entenderlo, y pensé que no iba a suceder. Y me llevaron a un sitio en Cartagena donde tenemos un apartamentico y ahí estaba el ataúd. Una de las felicidades más grandes que he recibido en mi vida. Porque llevaba 5 años preparándome con Murray Enkin. Le mandé cartas a mano a quien le había hecho daño, pidiéndoles perdón. Analizando qué debía haber hecho que no hice, que podía hacer todavía. Eliminando miedos, remordimientos y frustraciones, que son las 3 cargas más grandes que tenemos. Me cerraron el ataúd, mis hijas estuvieron un tiempo imaginándome muerto, me dijeron todo lo que tenían que decirme y lo oí. Y luego me ayudaron a salir del ataúd. Y ya para este momento llevaba 5 años de preparación con Murray, que decidió irse para Victoria, donde quería vivir en una casa grande con jardín a los 90 años. Después de haber ido a la Antártica con su mujer, a la Antártica a los 90 años. Y se compraron una casa de 3.500 pies cuadrados para manejarla ellos solos en la ciudad donde siempre habían querido vivir. Cuando salí del ataúd, inspirado por Nietzsche, yo dije, voy a dividir el tiempo que me queda en unidades de 1 hora. Ahí es donde viene lo de la unidad de vida. Y voy a tratar de lograr esto. Esta es mi invitación. Vive tu vida de tal forma que desees repetirla un número infinito de veces. Es lo que estoy tratando de hacer aquí. Que si tuviera la oportunidad de revivir esto un número infinito de veces, dijera, échelo. Y espero estar contribuyendo a que la sensación sea similar aquí. Y Tocayo, espero que hayamos contribuido, y Tomás, a que esta mañana valga la pena revivirla un número infinito de veces. ¿Y qué tomaría? Toma complicidad. Y ahora somos abuelos.
Tenemos estos 2 nietos, estamos viendo este mundo tan complicado. Y cada vez somos más conscientes de la irresponsabilidad que es traer hijos al mundo. Un acto narcisista e irresponsable. Ya estos 2 nacieron. ¿Qué pasaría si tuviéramos más expectativas? ¿Será que es suficiente con conformarnos con morir en donde escojamos sin dolor y rodeados de seres vivos, de seres queridos? ¿Qué pasaría si empujáramos esto más? Entonces ahí vienen otros personajes. Cyrano de Bergerac, que tenía panache, es con estilo. ¿Qué tal? Que nuestra aspiración sería morir en nuestros propios términos. Como nos gustaría, no evitando el dolor, lo negativo, sino cómo lo haríamos si pudiéramos diseñar nuestra muerte. ¿Qué pasaría si viéramos morir como una obra de arte? O seguirle las sugerencias a Alan Watts, que nos hizo un desafío, nos dijo, ¿qué tal una institución para morir creativamente? ¿O qué tal una clínica, un hospital para una muerte deliciosa? Tocayo, leyendo libros. ¿Por qué no? ¿Por qué no tenemos aspiraciones más grandes? ¿Qué nos está evitando? Crear las condiciones que nos permitan vivir plenamente hasta el último suspiro. Y con esto quiero terminar. Tenemos 3 desafíos. El primero es aceptar morir mientras estamos viviendo. ¿Complejo? Posible. El segundo es lograr vivir con la conciencia que nos estamos muriendo. Y aún más, gracias a la conciencia que nos estamos muriendo, lograr vivir. ¿Y qué es vivir? Esa es otra pregunta maravillosa. De eso hablaremos al final del día. Y el objetivo más importante de todos, en donde tenemos que hacerlo con tanta colaboración, tanta complicidad como sea posible, porque no es fácil, es intentar vivir viviendo. Muchas gracias. Gracias, Alejo. Épico. Tenemos 15 minutos para un break. Vamos a un break y volvemos en 15 minutos, por favor. Muchas gracias.